Mi nombre es Jorge Cosianzi, soy profesor de la Facultad de Ciencia Agropecuaria. Mi profesión es ingeniero agrónomo y mi alcance de título es magíster en mecanización. Lo que nos convoca hoy es tratar de comprender en forma básica qué es la siembra directa. Si nosotros tenemos que partir de lo que es el concepto de siembra directa, es un concepto que ha ido cambiando a través del tiempo, por lo cual si podemos desglosar el concepto amplio en conceptos particulares de siembra como general y directa por otro lado, podemos empezar a comprender que la siembra es un concepto generalizado que se comprende fácilmente, que desde la historia del hombre, ya el hombre sembraba cuando dejó de ser nómada y empezó a ser agricultor. O sea que el término siembra es un concepto, si se quiere, claro. Si uno dice es tomar una semilla, introducirla en el suelo, acondicionarla de tal modo que pueda germinar, emerger, dar una planta, volver a dar fruto y recoger nuevamente la semilla. O sea que es un ciclo tradicional. Cuando uno comienza a hablar de siembra directa, siembra tradicional, siembra orgánica, ya le empezamos a dar una caracterización a lo que es la siembra, que sigue siendo la misma siembra de siempre. Donde empezamos a trabajar con distintos conceptos, donde si uno dice siembra directa, empieza a decir directamente sembrar, y también puede tomarse, donde allí ya empiezan a tener pensamientos que lo tiene propiamente la naturaleza, donde dice la naturaleza, las plantas se desarrollan sin necesidad de sembrarse. O sea que ya la propia naturaleza desarrolla en cada semilla las aptitudes para poder desenvolverse y permanecer dentro del sistema. ¿Qué sucede cuando interviene el hombre? El hombre modifica o selecciona aquellas semillas que dan los frutos o dan, digamos, los elementos que al hombre le satisface. Y sin querer o queriendo lo va eligiendo dentro del sistema. De esa manera, la simple selección de la semilla trae como consecuencia de que en algunos resultados el producto va a ir cambiando. Eso trae como consecuencia también algunos otros cambios que pueden ser que mejoren la calidad que decide el que selecciona, pero por otro lado pierde otros caracteres como es la agresividad para poder desenvolverse naturalmente. Esto trae como consecuencia de decir, bueno, nosotros podemos tener dentro del concepto de mecanización, o sea, cómo podemos producir cada vez más para atender la demanda alimenticia mundial, y tenemos que pensar sí o sí en introducir energía para multiplicar el trabajo, y producir y tener cada vez más alimento significa introducir más máquinas que permitan hacer las transformaciones, y esas transformaciones tienen que tener algún criterio previo, y cuando uno dice siembra directa, siembra orgánica, siembra tradicional, empieza a fijar criterios propios. Cuando uno habla de la siembra directa, aún todavía, o sea, yo creo que es un término que no se creyó que se había definido. Yo creo que no se ha definido aún y creo que nunca más, o sea, nunca se va a llegar a definir por una simple razón de que uno fija dentro de la siembra directa pautas que es lograr modificar lo menos posible la naturaleza para desarrollar una planta o una especie que satisface la necesidad del hombre. Cuando uno dice interviene la naturaleza, ya deja de ser, ya hay una mecanización, ya hay una participación del hombre que modifica. Evidentemente que eso trae como consecuencia que cada paso que el hombre da,
cada propuesta tecnológica, la naturaleza le dice, le fija las pautas. O sea, el hombre propone y la naturaleza dispone. Eso ha ido modificando el concepto de siembra directa. En un principio, la siembra directa, el mayor problema fue tratar de lograr introducir la semilla en el suelo. ¿Por qué? Porque el otro concepto de siembra directa puede ser una siembra al vóleo directamente sin ninguna intervención. Pero lo que sucede es que la cantidad de semilla que se utiliza para lograr los individuos es muy pobre. O sea, la cantidad de semilla que se pierde es mucha. De tal modo que si decimos siembra directa ahora en función de todos los criterios que fijamos y decimos, bueno, no es la sembradora, es la cosechadora, es la pulverizadora y algunas máquinas de labranza.